Hola, hola. Vamos a ver otro problemita de gases. Este es el enunciado del problema. Es muy sencillito. Ya os podéis hacer una idea por la brevedad, por lo cortito que es el enunciado. En este caso me preguntan para un gas, para una sustancia en concreto, el metano. Me preguntan qué densidad tendrá en ciertas condiciones de temperatura y presión, porque la densidad está relacionada, depende de, para un gas, de la temperatura y la presión. Pues vamos a ver cómo se haría. Nosotros, bueno, primero vamos a empezar escribiendo aquí los datos, pues la temperatura, la tem- vale, la temperatura, como la dan en grados centígrados, ponemos T minúscula, es 40 grados centígrados, la presión 3 atmósferas y la incógnita es la densidad. Para poder determinar la densidad tenemos que tener en cuenta la fórmula de la sustancia en cuestión. ¿Vale? Vamos a poner, pues, no sé, bueno, he hecho sitio arriba para poner la fórmula del gas. Bien, como digo, nos pregunta la densidad en esas condiciones porque la densidad depende de las condiciones de temperatura y presión del gas. ¿Y cómo podemos relacionar todo eso? Bueno, antes de nada, por si se nos olvida, vamos a trabajar, vamos a hacer los cambios de unidades para poder adecuados para poder trabajar bien con la ecuación de estado, que es la única que tenéis que tener en cuenta en este tipo de problemillas, ¿no? La temperatura debe estar en Kelvin, así que le sumamos 273. Vale, entonces, siempre tenemos que suponer que se comporte idealmente. Escribiríamos esa frase, ya sé que no os gusta escribir palabras en física y química, pero no se pueden poner solamente ecuaciones y fórmulas. Hay que escribir un poquitito, no tanto como en lengua, pero un poquitito. Entonces, esta sería la ecuación que tenemos que tener en cuenta. Pero si nos fijamos, la presión es un dato conocido, volumen no, sería un problema, número de moles tampoco, sería otro problema, y la temperatura sí. Es decir, me faltan, o sea, sería un problema el volumen, porque no sé lo que vale, número de moles, porque no sé lo que vale, y es que me preguntan por la densidad. Para determinar la densidad yo tengo que partir de una ecuación en la que aparezca pues la incógnita que tengo, ¿no? Y en esa ecuación pues ya despejo la incógnita. Entonces tengo como tres problemillas. No aparecen pues dos variables de esta ecuación y ni siquiera aparece la densidad, que es la que más me interesa. Entonces hay que pensar un poquitito. Yo puedo cambiar esta ecuación de tal manera que aparezca la incógnita y entonces tener una ecuación con una sola variable desconocida y despejarla. Pues vamos a pensar un poquito en la definición de densidad. La densidad es la relación entre masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Bien, pues tenemos que intentar transformar esta ecuación de manera que aparezca masa partido, masa partido por volumen y ya entonces tener aquí densidad. Vamos a ver, el volumen está aquí. ¿Cómo podemos quitarnos de en medio la n de número de moles y que aparezca la masa? Pues utilizando la definición del número de moles. ¿Qué relación existe entre el número de moles de una sustancia y su masa? Pues el número de moles es la masa de la sustancia entre la masa molar. Pues podemos sustituir en la ecuación de estado del gas ideal el número de moles por esta expresión. ¿Y entonces qué tendríamos? Pues tendríamos presión por volumen igual a masa de la sustancia entre masa molar por R y por T. Bueno, pues ya esto se va pareciendo más a lo que queremos tener una expresión de esta forma, masa partido por volumen, porque eso es densidad. Como el volumen, fijaos, está en el denominador, me interesa tener aquí el volumen. Lo tengo aquí, simplemente lo paso al segundo miembro dividiendo. Tenemos entonces que el volumen pasa dividiendo a este miembro, dividiría a todo esto.
Entonces, lo que hacemos es, bueno, la masa molar, aunque está dividiendo, aunque está aquí, yo puedo prolongar esta raya de fracción y poner que masa molar está en el denominador de todo. Cuando tenemos una fracción multiplicada por uno o dos factores, yo puedo prolongar la fracción. Entonces tendríamos MRT masa molar y ahora el volumen que estaba en el primer miembro pasa aquí. ¿Y ahora qué tenemos? Pues si os fijáis, tengo masa partido por volumen, ¿no? Puedo poner esto como masa partido por volumen, así, ¿vale? Y ahora ya masa partido por volumen sí que es lo que yo quería tener, que es la densidad. RT masa molar. Entonces aquí tenemos otra ecuación, vamos, otra manera de expresar la ecuación de estado del gas ideal, en la que en vez de aparecer el número de moles, aparece la densidad. Y es útil en aquellos problemas en los que o bien la incógnita es la densidad, o bien un dato es la densidad. Entonces, tanto si queremos calcular densidad como si uno de los datos es la densidad, me interesa utilizar una ecuación que tenga eso, esa variable, la densidad. Así que ya voy a despejar un poquito la pantalla y nos volvemos a ver. Tendríamos entonces que esta expresión implica que la presión es igual a esto y esto significa que estoy utilizando el hecho de que la densidad es masa entre volumen. Pero fijaos que lo que me preguntan es la densidad. Así que lo que voy a hacer es, a partir de aquí, despejar la densidad. Simplemente todo este factor le está multiplicando, así que pasaría al primer miembro dividiendo. Y entonces tendría presión entre RT masa molar. Si la masa molar está en el denominador del denominador, eso quiere decir que yo lo puedo poner aquí. Por tanto, finalmente llegamos a densidad igual presión por masa molecular entre constante de los gases por T. Ya tengo la expresión que necesitaba. Tenemos la incógnita en función de variables que conozco, la presión del gas, la temperatura del gas y la masa molar, que se calcula pues teniendo en cuenta la fórmula del gas, de la sustancia en estado gaseoso con la que estamos tratando y a partir de los datos de las masas atómicas. Despejo de nuevo la pizarra y nos volvemos a ver. Ya he despejado un poquito esto para que se vea más fácil las sustituciones y demás. La presión, 3 atmósferas, la masa molar, simplemente teniendo en cuenta la masa atómica, la del carbono es 12, la del hidrógeno 1, pues tendríamos 12 más 4 por 1 gramos por mol. 16 gramos por mol. Cada mol de moléculas de metano, que es el CH4, tiene una masa de 16 gramos. Con este valor nos vamos a la fórmula. 16 gramos mol. La constante de los gases, que es 0,082 atmósferas litro Kelvin mol por 313 Kelvin. Kelvin se va con Kelvin, atmósfera con atmósfera, mol con mol, y queda finalmente, sigo por aquí, pues sería 3 por 16, 0,082 por 313. ¿Y en qué unidades vendría? Pues fijaos, queda en el numerador gramos y en el denominador litros. Ahí, gramos por litro. Y da un resultado de 1,87 gramos por litro. Voy a despejar un poquito. Y aquí ya tenemos el resultado final. La densidad del metano en esas condiciones de temperatura y presión es de 1,87 gramos por litro. Es decir, que si tenemos un recipiente de un volumen de 1 litro lleno de metano, pues la masa sería 1,87. Adiós.